Damos la bienvenida ya a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Ministra, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quería empezar ratificando la cifra que se conocía hasta el momento y que figura pues en la página incluso del Ministerio de Salud, pero tiene como actualización 30 de enero y quería confirmar si se mantiene la cantidad de personas contagiadas en 716. Así es. Recordemos que de acuerdo a los reportes internacionales, porque esta es una enfermedad de vigilancia internacional, todos los países del mundo reportamos de la misma manera y en las mismas fechas nosotros medimos por semana epidemiológica y el reporte se actualiza todos los días miércoles cuando se publica un boletín en la página web del Ministerio y se reportan también los datos de forma internacional. Los datos a la fecha, esta semana epidemiológica, son los 717 casos que nosotros hemos publicado. Y estas son las cifras que se mantienen hasta la siguiente semana epidemiológica. Ahora, ustedes han dicho que no se puede hablar de una epidemia, sino de un brote que está dentro de los parámetros establecidos y con los que contaban en una proyección dentro de esta etapa invernal. Pero dentro de estos 717 personas contagiadas hay 43 fallecidos. ¿No se encienden las alarmas, ministra, sobre todo porque estamos arrancando la etapa invernal, recién acaba de concluir el primer mes de enero y ya hay 43 personas muertas a causa de esta influenza? Sí, digamos, el número de casos que nosotros tenemos y el número de casos de fallecidos que nosotros tenemos hasta la fecha corresponden a valores similares que los que hemos tenido en picos anteriores de esta enfermedad. Recordemos que este no es el primer pico que ocurre dentro de muchísimos años. Todos los años el Ecuador tiene 2 picos estacionales de influenza en los cuales incrementa el número de casos. Estos picos ocurren en el mes de enero hasta el mes de marzo y en el mes de julio hasta generalmente el mes de agosto. Los años anteriores, ¿qué es lo que ha pasado? Yo tengo aquí algunas cifras para que podamos verlas. Estos son los datos de los años anteriores en los que vemos, por ejemplo, que en el año 2013 existieron 1.259 casos, 132 fallecidos y lo importante es la cifra de la letalidad. Alrededor del entre el 9 y el 10% son los valores de letalidad que hemos tenido los años anteriores de personas que fallecen como consecuencia de este problema de salud y al momento la cifra de letalidad que tenemos es del 6%, es decir, todavía inferior en los años anteriores en los que hemos tenido picos similares a este. Esto, por supuesto, no significa que nos deja de preocupar, no significa que no tenemos que extremar medidas y que no tiene que desplegarse una serie de acciones del sistema de salud, pero al mismo tiempo nos da la referencia de que las cosas no han salido de los parámetros, digamos, esperados en un pico estacional como este. Y antes de ampliar el tema de las medidas de prevención, ministra, hay que precisar, de estas 43 personas fallecidas, 40 han sido por la influenza AH1N1, pero hay 3 casos que son por la AH3N2. ¿Qué es lo que hace que nuestro país todavía se mantenga con mayor porcentaje de letalidad o de muerte la H1N1? Porque en nuestros vecinos países como Perú y Colombia, los casos de mortalidad en su mayoría han sido por AH3N2. Pero también el número de casos que está circulando, el mayor número de casos de pacientes ha sido por AH3N2. ¿Qué significa? El tipo de virus, la cepa de influenza que circula puede ser diferente en los diferentes países. Vemos que en el norte, en el hemisferio norte, está circulando AH3N2, en algunos países vecinos también. El tipo de cepa puede ser distinto, pero la enfermedad es la misma. Sigue siendo un brote estacional de influenza y obviamente van a haber mayor número de fallecidos de la cepa de la que existan mayor número de casos. En el contexto ecuatoriano existe mayor número de casos de H1N1 y por lo tanto existe un mayor número de casos por esta cepa. Sin embargo, lo que me gustaría a mí aquí recalcar es el tipo de pacientes que están falleciendo. Son precisamente las personas con riesgo, las personas con enfermedades crónicas, con obesidad mórbida, los extremos de edades, las personas de más de 64 años o menos de 5, los niños. Precisamente estos grupos de riesgo, que son los que se complican y los que fallecen, vemos nosotros que es en donde tenemos que aplicar un mayor énfasis, no solamente el Ministerio de Salud Pública, y aquí agradecemos el rol que ha jugado los medios de comunicación para ayudarnos a transmitir información oportuna, a tiempo. Ha habido muchísima apertura en términos de las medidas de prevención, del llamado a la vacunación a los grupos de riesgo. Y esto está teniendo un impacto porque generalmente la epidemia ha durado 16 semanas, digamos, el brote estacional. Los años anteriores y este año estamos en la semana ya 8,
Por lo tanto, esperamos que el número de casos disminuya. Esto, obviamente, hay muchísimos factores que pueden incidir en que esto pase o no pase, pero vemos ya que empiezan a disminuir algunos casos en la afluencia a las unidades de salud, y esto está relacionado con la vacunación y las medidas de prevención que las precisamente eso le iba a preguntar, ministra, porque hay 3.900.000 dosis de vacunas para poder prevenir, proteger a los ecuatorianos, y llama la atención que justamente las muertes se hayan dado entre los pacientes que corren mayor riesgo, personas adultas mayores o niños, cuando la campaña que se ha hecho y todo el llamado que se ha hecho es básicamente a que estos dos sectores vulnerables sean los que mayoritariamente o prioritariamente se vacunen. Recordemos que la vacunación para la influenza es una vacunación que tenemos que realizar todos los años, porque todos los años pueden existir variaciones dentro de los virus y por esto además la inmunidad dura entre 6 meses y 1 año. Lastimosamente, lo que hemos visto en los casos que han fallecido son personas que no se han vacunado el año anterior y que tampoco se han vacunado este año. Pese a que ha habido la disponibilidad, las campañas de vacunación, todavía no necesariamente los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos una cultura de vacunación en los adultos. Pensamos que la vacuna es algo tal vez solo para los niños y que cuando cumplieron su esquema nos olvidamos de que hay que vacunarnos. La vacuna de la influenza es una vacuna de todos los años que tenemos que colocarnos porque la inmunidad del año anterior sirve los últimos meses del año y los primeros del siguiente año hasta que volvemos a aplicar la siguiente vacuna del siguiente año. Entonces aquí un llamado a recuperar el valor de la vacuna en estos grupos de riesgo, que son los que si contraen el virus, que está circulando y que circula mucho más en el invierno, pueden complicarse y pueden fallecer. Ahora, esta adquisición de la cantidad determinada de vacunas, que son casi 4 millones, si es que no me equivoco, ¿son suficientes para poder bloquear a toda una población que está asustada? Realmente causa mucho temor. Acá en Guayaquil, yo se lo puedo decir, y como madre de familia, todos los días, si alguien, uno de los niños o algún adulto tiene algún síntoma de influenza o de gripe, enseguida existe el temor a que sea un portador o estar contagiado con H1N1. Hay mucho temor en la población. Entonces, ¿esta dosis de vacunas serán suficientes, ministra? Bueno, nosotros tenemos el número de dosis suficiente para cubrir a la población de riesgo, siguiendo los esquemas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Insisto, es esa población de riesgo, es esa población que tiene muchas más probabilidades de complicarse y de fallecer, la que rigurosamente tiene que ser vacunada como parte de una medida de salud pública. En el caso del Ecuador, esa población es de alrededor de 3.900.000 personas y para toda esta población nosotros tenemos vacuna suficiente. Por supuesto, esto es una estrategia de priorización de aquellos grupos en donde hay un mayor riesgo de enfermar. Si una persona joven, sana, se enferma de la influenza, ya sea H1N1, H3N2, influenza B, lo más probable es que su cuerpo, su propia respuesta inmune, va a tener la capacidad de combatir la enfermedad, va a tener probablemente síntomas, malestar, pero el riesgo de complicarse va a ser muy leve. Por eso usted acaba de decir, ministra, que lo idóneo sería que realmente todos nos vacunáramos cada año. Somos 15 millones de habitantes, por eso se lo preguntaba, porque hay 4 millones de dosis. Entonces, yo creo que cada uno de los ecuatorianos quiere hoy por hoy, ante el temor que hay, vacunarse. El esquema de vacunación universal y gratuito que el Ministerio de Salud Pública implementa como medida de salud pública, insisto, y recomendado en base a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, es a los grupos de riesgo. Insisto, la medida útil y adecuada es vacunar a los grupos de riesgo y eso es lo que el Ministerio de Salud Pública hace. Si es que las recomendaciones de la OMS dirían, tiene el mismo riesgo la persona joven sana que la persona que tiene comorbilidad y por lo tanto hay que vacunar a todos, nosotros adquiriríamos 17 millones de dosis de vacunas, pero esas no son las recomendaciones, no son los esquemas. Lo eficiente, costo-beneficioso y medida de salud pública es vacunar a la población de riesgo y es lo que estamos haciendo. Sin embargo, existe también la disponibilidad de vacunas en el sector privado, de estrategias de vacunación. Las escuelas, colegios también se han organizado para la aplicación de inmunizaciones, digamos, ante la preocupación de la ciudadanía, pero insistimos, nosotros estamos cumpliendo rigurosamente las recomendaciones basadas en evidencia internacionales. Y esto es porque no podemos improvisar en las respuestas que se dan a un fenómeno de salud pública y mucho menos a un fenómeno epidemiológico. Aquí hay muchas experiencias aprendidas de la epidemia del 2009 y recomendaciones que ya se toman en el mundo entero, que nosotros nos apegamos porque en estos casos improvisar no resulta una medida precisamente adecuada. Por ser una influenza, este tipo, esta cepa de H1N1 que ya la venimos teniendo desde hace años atrás, ministra, ¿no es una reacción tardía quizás vacunarse cuando aparece el primer caso y se encienden las alarmas de que ya estamos entonces teniendo este tipo de enfermedades propias de la estación invernal? ¿No sería mejor prevenir y comenzar la campaña de vacunación desde mucho antes? Usted ha hablado de que hay 2 picos durante el año. Quizás hacerlo, no sé, se me ocurre, mucho antes de noviembre, octubre, ya comenzar a hacer ese llamado, sino que enseguida
este tema se vuelve masivo y todo el mundo comienza a tener temor y a volcarse a los subcentros de salud en busca de una vacuna, cuando ya tenemos los primeros casos de contagio, y más aún cuando se habla de muerte. Por supuesto, siempre la vacunación tiene que ser una medida de prevención y no necesariamente cuando inician los casos. Nosotros recordemos que la vacunación que nosotros realizamos la realizamos todos los años y lo que generamos es una protección hacia adelante durante al menos 6 meses, entre 6 y 12 meses. El año pasado nosotros vacunamos hasta el mes de mayo y un importante volumen de vacunación se concretó en el mes de mayo. Entonces la protección que existió del año pasado tenía que cubrir hasta el inicio del nuevo ciclo de vacunación que arrancó en el mes de enero. Recordemos que las vacunas, la producción de la vacuna no se hace en cualquier momento del año. Depende los organismos que determinan cuáles son las cepas que tienen que incluirse en la vacuna, lo determinan en una etapa específica del año y los productores también producen en una etapa específica del año. No podemos comprar la vacuna en cualquier momento y por eso se colocan estos 2 momentos del año. La vacuna del año anterior protege al menos hasta diciembre de ese año y la siguiente vacuna empieza a proteger los demás meses. Entonces, si las personas se vacunaron el año anterior, todavía tenían una protección hasta poder volverse a aplicar la vacuna de este año. No queda un espacio o un vacío de tiempo sin protección. Por eso se debe vacunar todos los años e invitamos a la ciudadanía, especialmente a la población de riesgo, a que acuda a vacunarse. Tenemos unas cifras increíbles. La campaña de vacunación ha tenido un éxito muy grande también por la percepción de riesgo de la ciudadanía. Llevamos ya más de 1.200.000 dosis colocadas. Aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo, se han colocado 110.000 dosis más que para la misma fecha del año anterior. Ahora, y ahora que usted habla de Quito, precisamente eso quería preguntarle, porque Pichincha es la provincia con mayor número de contagio durante lo que va de las estadísticas, ¿no?, que se manejan en cuanto a personas infectadas con esta cepa de influenza. Entonces, ¿qué hace que quizás sea esta provincia la que presente durante este año, como digo, el mayor número de casos de contagio, ministra? Bueno, aquí quiero reiterar que nosotros de manera proactiva y también por la preocupación no nos hemos quedado de brazos cruzados pese a que la situación epidemiológica no sale de los rangos normales. Hemos pedido la visita de un experto internacional de la Organización Panamericana de la Salud que vino la semana anterior desde Washington para que evalúe primero si la respuesta que está dando el Ecuador es la adecuada, que es lo más importante, y también la situación. Una de las observaciones que tanto este experto como el Comité Nacional de Influenza, que también se conformó para poder evaluar lo que estamos haciendo, si estamos actuando bien o mal, algunos de los indicios que ellos señalan es que las bajas temperaturas que hemos tenido en la ciudad de Quito, y esto sumado a la alta densidad poblacional, a que muchas personas vivimos cerca, entonces cuando hace frío nos hacinamos, empieza a circular más del virus y nos contagiamos de persona a persona, ha tenido que ver con el hecho de que en la provincia de Pichincha hayamos tenido un repunte o mayor número de casos. Obviamente pueden haber otros factores relacionados, factores ambientales, factores de higiene, disponibilidad de agua, pero seguimos investigando las causas y también estamos vigilando lo que pasa en el resto del país. Otra cosa importante decir es que la evaluación del experto internacional y del Comité de Influenza está conformado por epidemiólogos, infectólogos de todas partes del país y de varios establecimientos públicos y privados del país, han señalado lo que les hemos mencionado. Esto no ha salido dentro del rango esperado de un pico epidemiológico estacional. Y además, la reacción que ha tenido el sistema de salud, y ahí sí, no es la ministra, es un sistema de salud, los profesionales, las terapias intensivas, las emergencias de los hospitales, las campañas de vacunación, los medios de comunicación en la transmisión de medidas de prevención, etcétera, ha sido la adecuada. Hemos sido felicitados por ambas instancias y se nos ha recomendado mantener las actividades de forma intensificada. Ahora, tras haber terminado los hospitales y felicito la acción. Tras haber terminado la particularidad que hay quizás en el caso de la provincia de Pichincha, ¿se ha tomado la decisión de redoblar seguridades o de implementar alguna otra estrategia adicional de prevención? Claro que sí, nosotros hemos intensificado todas las acciones de prevención, primero a través de los medios de comunicación, porque aquí juega un rol importantísimo la ciudadanía. Los virus de este tipo se transmiten de persona a persona y podemos cortar la transmisión. Si tomamos ciertas acciones bastante sencillas, podemos cortar la transmisión, pero depende de cada uno de nosotros. El lavado frecuente de manos, estornudar en el pliegue del codo o en un pañuelo, el no ir a lugares donde va a haber más gente cuando tenemos síntomas, no automedicarse, ventilar los espacios para que el aire pueda circular y los virus no se queden concentrados, limpiar las superficies y pasamanos donde las personas pueden dejar el virus cuando hay mucha circulación de gente. Estas medidas sencillas disminuyen la circulación del virus y hacen que las personas dejen de contagiarse y así protegemos a la población de más riesgo. Además, obviamente, la vacunación, insistimos en la importancia de que los grupos de riesgo
acudan a vacunarse, tenemos disponibilidad de vacuna, estamos además redistribuyendo y abasteciéndonos de más vacuna en el caso de que fuese necesario extremar acciones. Nosotros creemos que la respuesta que ha tenido el sistema de salud y el Ecuador en su conjunto es una respuesta adecuada. Hemos visto una actitud responsable de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto para no dejarse llevar por rumores, para no escandalizar innecesariamente, sino tomar esas acciones que sí son efectivas y que sí tienen un impacto frente a un brote epidemiológico que además los ecuatorianos tenemos que enfrentarlo todos los años y es importante que sepamos cómo hacer. Añadiría a lo que usted dijo, no automedicarse, porque ahora, como le decía, hay mucho temor y los síntomas son muy parecidos entre una enfermedad y otra, transmitida incluso por mosquitos, las que tienen que ver con el tema de la influenza. Los síntomas son muy parecidos, dolor muscular, dolor de cabeza, la congestión. Entonces, al mínimo síntoma uno enseguida lo asocia con H1N1 y yo creo que es vital agregar esa recomendación de no automedicarse, sino acudir siempre a un centro de salud para que ahí te diagnostiquen qué es lo que tienes. Totalmente, y la felicito, Liz, es una recomendación extremadamente correcta en este momento. La automedicación oculta los síntomas y el momento que se ocultan los síntomas uno piensa que está mejor de lo que realmente está y puede complicarse. Muchos de los casos que lastimosamente han fallecido ha ocurrido esto. Las personas acuden una semana hasta 2 semanas después de que la enfermedad estuvo ahí, se estuvieron automedicando y la enfermedad siguió progresando, complicándose, llegan a neumonía y cuando llegan al servicio de salud están muy graves. Para uno mismo distinguir los signos de gravedad es difícil. Tiene que ser un médico, tiene que ser personal de salud el que le diga, sí, estos son síntomas leves, usted puede ir a su casa con medidas de reposo y algunas medidas de cuidado, usted va a estar bien, o no, usted tiene un distrés respiratorio, esto amerita hospitalización y esa es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas que están hospitalizadas. Y aquí yo, antes de que se nos termine el tiempo, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales de la salud del sistema, tanto público y privado. He recorrido las terapias intensivas de emergencias, áreas de hospitalización de prácticamente todos los hospitales de la ciudad de Quito y veo un compromiso, una capacidad instalada y resolutiva impresionante en nuestro personal. Hablamos y a veces contamos el número de muertos y lastimosamente es así, pero no vemos el número de personas que se han salvado. Son más de 1.700 casos graves que han estado tanto en terapia intensiva como en áreas de cuidados, de altos cuidados de especialidad en nuestros hospitales como consecuencia de la influenza, casos muy complicados que se han salvado. Vidas que han sido oportunamente salvadas por la acción de un sistema de salud que ha sabido cómo responder y sobre todo de nuestro personal y nuestros profesionales. Esto no depende, insisto, de lo que pueda hacer la ministra, depende de que un sistema esté listo y preparado para responder y yo tengo que extender una felicitación porque ha habido un trabajo titánico y realmente profesional de nuestros equipos. Bueno, es bueno escuchar que eso sucede en los hospitales de Pichincha, que es donde usted ha podido recorrer, ministra, porque le da tranquilidad a esa provincia, que es la que mayor número de casos reporta al momento. Sería bueno que también se recorran otras ciudades para constatar que hay la misma atención. En todo caso, pues, era importante conversar con usted porque, como digo, existe mucho temor en la población, dejar claros ciertos temas relacionados con este brote de influenza que tenemos acá en el país y con el que estamos lidiando desde hace algunos años atrás. Lo importante es que no superemos ese porcentaje de letalidad comparado con otros años para que se mantenga en un brote y no se transforme en una epidemia. Ministra, quiero darle las gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio y insisto en la responsabilidad que están teniendo los medios de comunicación de ayudarnos a informar adecuadamente a la ciudadanía. Muchas gracias. Cumplimos con nuestro trabajo. Nos vamos a ir a una pausa. Para regresar nos acompañará Mario Urbano de Lara, consejero presidencial del proyecto Casa para Todos. Junto a él hablaremos de la convocatoria que se realiza para el sector inmobiliario. Ya regresamos.